Buenos días, chicos. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Camila. Buenos días, Miss. Ya está. A ver. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? ¿Cómo van con las clases de química? ¿Qué tal? ¿Hasta el momento todo bien, Nicolás? ¿Camila? Sí, Miss. ¿Sí? Bien, como ustedes saben, ya hoy día es la última clase y vamos a ver todo con respecto a orgánica y a algunos ejercicios tipo examen de química orgánica, ¿ya? Y de esa manera ya finalizaríamos con respecto a la clase de hoy. Y bueno, y el ciclo, ¿no? Muy bien, así que cualquier pregunta, consulta, ya saben que ustedes en cualquier momento me la pueden realizar. Entonces, la clase pasada de química orgánica en las pruebas de Levy vienen generalmente como dos, ¿no? De cada tema generalmente viene dos. Del tema que más viene en los exámenes es estequiometría, ¿no? De ellos sí he visto que vienen 4 ejercicios y son los primeros. Entonces también viene por tema, ¿no? Viene ordenado por cada tema. Así como está en su guía, en los libros de esos tópicos, de esa manera vienen en los exámenes, ¿no? Al menos en el examen tipo 1. En el examen tipo 2, sí es ahí donde viene, bueno, en una sola pregunta hay como 4 temas, ¿no? Entonces, eso sí es para resolver. Entonces, ahí hay que tener un poco más de cuidado con respecto a esos exámenes. Muy bien, nos quedamos en química orgánica, como nos están viendo, y nos quedamos viendo cómo nombrar, ¿ya? Cómo nombrar los hidrocarburos. Vimos cómo podíamos nombrar los alcanos. De la misma manera se nombran los alquenos, como habíamos visto, y los alquinos, los halogenoalcanos, ¿no? En los halogenoalcanos no hay mucho problema porque tú tienes que nombrar qué elemento es, ¿no? En este caso, bromo, cloro. Si hay 2 cloros, le vas a poner, o si hay 4 en este caso, le pones solo los números, en dónde está cada cloro, y le pones el prefijo tetra, ¿no? Tetra porque son 4. Cloro y luego la cadena principal, ¿no? Creo que ahí no hay ningún problema. Entonces, estábamos por pasar a cómo nombrar ya los compuestos orgánicos, o sea, las funciones oxigenadas. Ya, funciones oxigenadas porque dentro de su fórmula tienen al oxígeno. A ver, ahí estamos mostrando los alcoholes y los éteres. Los alcoholes, lo que ustedes deben conocer y los que va a venir en el examen, son el grupo funcional. Los alcoholes tienen el OH, ¿no? ¿Y por qué en los libros de Levy ponen también éteres? Porque los éteres también tienen oxígeno, pero ya no tienen el hidrógeno. Mientras que un alcohol es se podría decir, puede estar como ramificación o generalmente está terminando, ¿no? Un terminal, el éter no. El éter siempre va a estar en medio de 2 cadenas carbonadas, ¿ya? Y solo es el oxígeno con 2 ramificaciones al costado o 2 cadenas carbonadas al costado. Entonces, de esa manera tú diferencias un alcohol de un éter. ¿Cómo los nombras? Por ejemplo, acá tenemos un alcohol, pero son con 2 OH, ¿no? Entonces, de esta manera tú pones la cadena principal, que sería 4, butano, o butano en inglés, 1,2, donde se encuentran esos OHs, en qué cadena, en qué carbono de la cadena, y di, porque es el prefijo, son 2 ol. Los alcoholes terminan en ol, la nomenclatura. En cambio, en los éteres, vamos a ver que tienen el grupo alcoxi, ¿no? Alcoxi es este grupo, el O, nada más, ¿ya? En el caso de los éteres, la nomenclatura se divide en... Como tú tienes 2 cadenas, tienes que nombrar esas 2 cadenas. Tu cadena principal, bueno, en este caso, esta cadena de aquí, a un lado del oxígeno, tiene 3 carbonos.
Entonces, 1, 2, 3. De esa manera, esta cadena tiene un nombre de pro, ¿no? Pro, porque son 3 carbonos. Y por el otro lado vendría a ser un grupo metoxi, porque solo tiene un carbono. Entonces sería el grupo metoxipropano. ¿Ya? De esa manera. En un éter, tú vas a agregar la palabra oxi. Y la palabra oxi justamente es de ese oxígeno. Metoxipropano. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, en esta otra molécula, acá está el oxígeno, divide esta cadena con esta cadena roja, ¿no? La roja de la negra. Pero nos damos cuenta que aquí en esta cadena tenemos un grupo metil también, porque este también tú lo vas a nombrar tal cual, ¿no? Carbono 1, 2, 3, 4, ¿no? Es tu cadena carbonada más larga. Entonces, en este caso, te nombrarías, este es un grupo etoxi, eso sí está fijo porque son 2 carbonos, es un etoxi, y luego nombras esta cadena tal cual, ¿no? Sería but, bueno, en este caso primero él, sería 2-metil-butano, ¿no? 2-metil-butano, ¿ya? Entonces, en el éter siempre vas a nombrar una cadena y la otra cadena, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia con los grupos éter. Y está la palabra oxi, lógicamente, ¿no? Oxi. Aquí tenemos, bueno, estos son de puros alcoholes, nomenclaturas de alcoholes, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos los nombres, ¿no? El etanol, el propan 1-ol, but 1-ol, y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien. Las otras funciones oxigenadas son los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos y los ésteres, que son los más conocidos, ¿ya? Y los que vienen en el examen. Entonces, sí hay que conocer los diferentes grupos que tienen estas funciones. Por ejemplo, los aldehídos y las cetonas son similares porque tienen el grupo carbonilo. ¿Cuál es el grupo carbonilo? Es el CO. Por ejemplo, un aldehído siempre va a ser un terminal. Cuando digo terminal, es que en una cadena carbonada siempre va a estar el aldehído al final. Nunca lo vas a encontrar como en el caso del éter, en medio de la cadena. No, siempre va a ser un terminal. Y por ahí es que tú tienes, y siempre va a estar dentro de tu cadena principal. Es por eso que este carbono comenzaría con 1. ¿No? Como el aldehído tiene carbonos, entonces este sería tu carbono 1 y de ahí seguirías, ¿no? Lógicamente va a estar dentro de tu cadena principal, ¿ya? Entonces, el aldehído es un terminal, mientras que la cetona, que también tiene el grupo carbonilo, no es un terminal. Él va a tener una cadena por este lado, probablemente, y otra cadena por este lado, ¿no? O sea, cadenas de carbono me refiero. ¿Ya? Entonces, esto no es un terminal, pero sí hay que saber identificar que es una cetona. El ácido carboxílico es el que tiene prioridad ante todas las funciones, ¿ya? Es el famoso COSH. Él también tiene prioridad. Él es el carbono 1, siempre, siempre. ¿Ya? Entonces también es un terminal. Siempre lo vas a encontrar al final de una cadena. ¿Ya? Al final. Y lógicamente está dentro de tu cadena principal, ¿no? Es por eso, comenzando de ahí, es que vas a escoger tu cadena principal, ¿ya? Entonces, está el ácido carboxílico, la cetona, el aldehído. ¿Quién me falta? Me falta el éster, ¿no? Y los ésteres están aquí abajo. Los ésteres tienen este grupo, que es el COOO, ¿no? También tienen el grupo carbonilo, pero también están unidos a otro oxígeno, ¿no? Es como si al ácido carboxílico le hubieses quitado el hidrógeno, ¿no? Ese es el famoso éster, ¿ya? No hay que confundir con el éter. Los ésteres son generalmente, tienen sabor, olor, ¿ya? Los ésteres son, bueno, hay naturales y artificiales, ¿no? Generalmente son los que le dan ese olor rico de
por ejemplo, de las plantas, ¿no? De los dulces, qué sé yo, ¿no? Entonces, ellos presentan olor, aroma, ¿ya? Entonces, es muy probable que contenga ésteres, ¿no? Las frutas, por ejemplo, ¿no? Las manzanas. Muy bien, pero esos son naturales, ¿no? Son ésteres naturales. Muy bien, entonces, a ver, ¿cómo se nombraría ello? Por ejemplo, acá tenemos al famoso metanal. Basta que termine en al, yo ya sé que es la función aldehído. O sea, dentro de su fórmula debe tener al famoso cho, ¿no? Ahí está. Y como solo tiene un carbono, por eso que le ponen metanal. En este caso también es un aldehído. Es el famoso etanal. Perdón, propanal, porque tiene 3 carbonos, ¿ya? 1, 2, 3 carbonos, propanal. En este caso, hay una ramificación, ¿no? Porque si yo cuento la cadena más larga, comenzaría, ya hemos dicho, de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? También podría ser 1, 2, 3, 4, 5. También, pero prefiero la lineal, ¿no? Entonces ya está. Esta sería mi cadena principal de 5 carbonos. Sería un pent, ¿no? La cadena principal. Ahora, primero, lógicamente, tengo que nombrar las ramificaciones. ¿En qué carbono está? 1, 2, 3, 4. 4-metil pentanal, ¿no? Pentanal. Aquí no es necesario decir en qué carbono está la función, porque ya te he dicho que el aldehído es un terminal siempre, y siempre va a ser tu carbono número 1, entonces ya no es necesario poner en qué carbono está, porque siempre va a ser tu carbono 1, ¿ya? Por ahí vas a comenzar. Muy bien, y así, acá está la acetona, ¿ya? En este caso es una propanona, ¿no? Es una propanona. Tú te preguntarás, ¿pero por qué no le has puesto el número de carbono? Porque esta es una molécula simétrica, ¿no? O sea, es indistinto si tú comienzas de aquí. 1, 2. ¿Dónde se encuentra la acetona? En el carbono 2. Si tú comienzas por este lado, sería 1, 2. También lo vas a encontrar en el carbono 2. Entonces, por eso no le ponen el número, como vamos a ver en otro caso, ¿ya? En este caso también es una acetona, solo está el grupo carbonilo. Entonces aquí lo primero que tengo que hacer es coger mi cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿por dónde voy a comenzar a enumerar? El que esté más cerca a la función. Entonces comienzo de aquí, 1, 2, ¿no? 3, 4, 5. ¿Cómo voy a, no hay ramificaciones, entonces sería un pentan, ¿sí? Y recién voy a poner el número donde se encuentra la acetona, 2-ona. O pent 2-ona también le pone, ¿no? Pentan 2-ona. ¿Ya? Entonces, de esa manera, aquí sí tengo que identificar en qué carbono está mi cetona. ¿Por qué? Porque podría estar aquí, podría estar en el carbono 3 también. En cambio aquí no, porque es simétrico, ¿no? Es simétrico, solo hay 3 carbonos. ¿Ya? Bueno, de esa manera, acá también hay una ramificación. Primero hay que señalar la ramificación. 1, 2, 3, 4. 4-metil, pentan, 2-ona, ¿no? Ahí está. Con respecto a los ácidos carboxílicos, ahí está. Les dije que los ácidos carboxílicos, por su estructura, siempre van a ser terminales. Entonces, este carbono siempre va a ser número 1. Por eso que tampoco es necesario poner en qué carbono se encuentra tu ácido carboxílico. Porque como es un terminal, va a estar en el carbono 1 siempre. Entonces, tu carbono 1 es el 2, 3. ¿No? Sería un ácido propanoico. Pro, porque son 3 carbonos, ¿no? O propanoic acid, ¿no? En inglés. Lo mismo, como son 4 carbonos, ácido butanoico. La terminación es en oico y comienza con la palabra ácido, ¿no? Ácido propanoico. Ácido butanoico. Aquí sería, comienzas aquí igual 1, 2, 3, 4.
En el carbono 4 hay una ramificación. 4-metil, pentanoico, ¿no? Ácido 4-metil pentanoico, ¿ya? Y bueno, y acá tienes dos ramificaciones, ¿no? Tienes una y dos. Entonces lo mismo, no te hagas problema. Esta es tu cadena principal de but, ¿no? But. Y tú señalas en dónde están tus ramificaciones. 1, 2. 2, 3, 2,3, dimetil, di porque son dos, dimetil butanoico. Ácido 2,3, dimetil butanoico. Ese sería el nombre, ¿ya? Y por último, el nombre de los ésteres. Los ésteres, como ya te dije, te mencioné, no es un terminal, ¿no? Siempre va a estar entre dos cadenas, ¿sí? Entre dos cadenas. Pero como este éster tiene un carbono en su estructura, en su grupo funcional, él va a dividir esta cadena con la otra cadena de carbonos que está al costado del oxígeno. Entonces, este va a ser un grupo que es el metil, y este va a ser otro grupo que como tiene dos carbonos, va a ser el etanoico, ¿no? Viene de un ácido, lógicamente, carboxílico, pero va a ser et, ¿no? Et porque tiene dos carbonos, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería su nombre? En este caso, por ejemplo, aquí sería metil etanoato, ¿no? Metil, o sea, terminación il de este grupo, y la cadena que tiene al carbono del grupo funcional sería etanoato, la terminación ato, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos este grupo que son de dos carbonos, sería un grupo etil, y de aquí hacia allá tenemos tres carbonos, entonces sería un prop, ¿no? Propanoato. Entonces, el grupo, ¿cómo se llamaría la molécula? Etil propanoato. Etil propanoato. ¿Ya? Ese sería el nombre. Aquí, lo mismo, yo identifico que es un éster. Tenemos dos grupos. Aquí yo tengo dos carbonos. Y por este lado yo también tengo, bueno, en este caso ya tendría tres carbonos, ¿no? Que sería mi cadena lineal, ¿no? Tres carbonos. Entonces, lo mismo. Lo que voy a hacer es poner primero mi etil, mi grupo etil, ¿no? Etil, porque son dos carbonos. Y luego ya señalo el otro. El otro lo trabajo como si fuese individual, ¿no? Una cadena individual donde comienzan mis carbonos de aquí, lógicamente, ¿no? 1, 2, 3. Etil, y acá comienzo, ¿no? Acá hay una ramificación, tengo que señalarla. Carbono 2, entonces pongo 2-metil propanoato, ¿no? Sigo yo poniendo las ramificaciones, ¿no? No hay problema ahí. Porque ¿quién es el que separa? Es el il aquí. Me está diciendo de que hay una cadena de dos carbonos, por un lado, etil, y luego esto vendría a ser la otra cadena, ¿no? 2-metil propanoato. ¿Ya? Entonces, ahí es de esa manera como se pueden nombrar los ésteres. Muy bien, ahí hay una serie de ejercicios, ¿no? Ustedes pueden resolver fácilmente. Por ejemplo, vamos a hacer, ¿cuál hacemos? Esta de aquí, ¿ya? Así rapidísimo. Esto, lo primero que tengo que identificar es que es un grupo éster, ¿ya? Entonces, il-ato, ¿no? Il-ato. El que está al costado, la cadena que está al costado del oxígeno, va a tener la terminación il. ¿Cuántos carbonos son? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, entonces sería un butil, ¿no? Butil, y aquí vendría la otra cadena. Butil,
como son 3 carbonos, propanoato. Butil, propanoato. ¿Ya? Aquí, en este caso, lo que primero que tengo que identificar es cuál es la función. Muchas veces en el IB se equivocan y me pueden decir que esto es un ácido. ¿Será verdad o será mentira? ¿Será un ácido o no será un ácido? Esto de aquí no es un ácido, ¿ya? Un ácido tiene, si bien es cierto, tiene 2 oxígenos, pero es de esta manera. El ácido carboxílico. Entonces tiene que ser así, sí o sí. Acá el hidrógeno está unido a un oxígeno, ¿no? Y así. Entonces esto no es lo mismo que esto, ¿no? No es lo mismo. Entonces mucho cuidado con eso. En este caso esto sigue siendo un éster, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso. Acá sería un propil metanoato, ¿no? Porque solo tiene un carbono. Ya, mucho cuidado con eso. Aquí vendría a ser una cetona, ¿no? Una cetona. Entonces aquí se llamaría butanona. Pero ojo, acá sí tienes que identificar en qué carbono se encuentra la cetona. Entonces sería 1, 2. Entonces sería un butan 2-ona, ¿no? Butan 2-ona, ¿ya? Este de aquí es un aldehído. El famoso CHO es un aldehído. Entonces yo de aquí comienzo a enumerar 1, 2, 3, 4. Acá tengo una ramificación. Ojo con eso. Entonces sería 3-metil, ¿no? Por esto. 3-metil butanal, ¿no? Butanal, porque es un aldehído. ¿Ya? En este caso es un ácido carboxílico. Él sí es un ácido carboxílico. Entonces sería ácido, ¿no? Ácido. En este caso él es el carbono 1. Tienes que buscar la cadena más larga. 2, 3, 4, 5. Pero acá hay una ramificación. Ácido 2-metil, ¿no? Ahora sí, pentanoico, ¿no? Pentanoico, ácido 2-metil-pentanoico, ¿sí? Y este último también es un ácido carboxílico, ¿no? Solo que aquí tienes 2 ramificaciones. Entonces, aquí es el carbono 1, 2, 3, 4. Primero señala las ramificaciones. Bueno, este se llamará ácido. En este caso, ¿dónde están las ramificaciones? En el carbono 3. 3,3. Dimetil. Ahora sí, todo, ¿no? Butanoico, ¿no? Butanoico. ¿Ya, chicos? De esa manera es como se nombran. Luego tenemos los compuestos orgánicos primarios, secundarios y terciarios. Este es otro de los ejercicios que vienen en el examen, ¿ya? Solamente es identificar si un alcohol es primario, secundario o terciario. ¿Cómo identifico eso, chicos? Mira, aquí yo tengo... pensé que estaba... Ya. Aquí yo tengo una molécula, yo sé que tiene el alcohol, ahí está el alcohol, ¿por qué? Porque tiene el grupo OH, ¿ya? Por eso yo sé que es un alcohol. Pero ¿cómo identifico si este alcohol es primario, secundario o terciario? Si este alcohol, el grupo funcional del alcohol no tiene carbonos, pero sí está unido siempre a un carbono, ¿ya? Entonces, si este carbono está unido ya a un solo carbono, o sea, al costado con quien se una, solo tiene a un solo carbono, significa que este es un carbono primario, ¿ya? Este es un carbono, lo mismo aquí,
¿no? Este carbono, por ejemplo, me preguntan si es primario o no. Lo mismo. En este caso solo está unido a un carbono. También es un carbono primario. ¿Ya, chicos? En este caso, este carbono de aquí, donde está el alcohol está aquí y está unido lógicamente a este carbono. Me dicen si el alcohol es primario, secundario, terciario. Me tengo que fijar en el carbono que está unido al OH. Este carbono está unido a ¿cuántos carbonos más? En este caso está unido a 1, 2 carbonos más. Como está unido a 2 carbonos, significa que esto es un carbono secundario. Este de aquí es un carbono secundario. Ya el carbono con el que está unido el OH. Lo mismo aquí, este es el carbono que está unido al OH. Este es un carbono primario. Este es un carbono secundario. Y este de aquí, entonces, el carbono que está unido al grupo OH, es un carbono terciario. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, de esa manera tú identificas qué tipo de carbono, qué tipo de alcohol es, ¿no? Si es un alcohol primario, secundario o terciario. ¿Ya? Lo mismo sucede con los carbonos también, ¿no? Porque a veces te piden, ¿no? A ver, identifiquen toda esta molécula los carbonos primarios, secundarios y terciarios. Es la misma secuencia. Si ese carbono está unido a 2 carbonos, secundario. Si ese carbono está unido a un carbono, primario. Si ese carbono está unido a 3 carbonos, terciario. ¿Ya? ¿Se entendió eso, Nicolás, Camila? ¿Sí? Sí, Miss. Ok. Luego viene con respecto a los halogenoalcanos, ¿ya? Ya vamos a terminar esta parte. Primarios, secundarios y terciarios. También parecido. ¿Ya? Por ejemplo, halogenoalcanos porque tienen a los halógenos. Puede ser el cloro, bromo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí este cloro está unido a este carbono. Lo que quiero llegar es que cuando te pidan si algo es primario, secundario, terciario, tú tienes que ver el carbono al que está unido ese grupo funcional. ¿Ya? Solo es con carbonos. Este halógeno está unido a este carbono. Entonces me tienes que decir, si te dicen este halógeno alcano, que este carbono de aquí es primario, secundario, terciario, tienes que justamente ver con cuántos carbonos está unido este carbono. En este caso está unido con 1. Entonces este de aquí sería un carbono primario. ¿Ya? Primario. En este caso sería un carbono secundario, porque tiene 1 y 2, ¿no? El que está unido al halógeno. Entonces sería un carbono secundario. Y este otro sería un carbono terciario, ¿no? Porque acá está el halógeno, 1, 2, 3. Entonces es un halógeno alcano terciario, ¿ya? Ese carbono. Muy bien, de esa manera también puede ser para los halógenos y para las aminas. Las aminas son de esta manera, ¿no? Tienen nitrógeno e hidrógenos, pero las aminas también pueden ser primarias, secundarias o terciarias, ¿ya? Basta que tengas este nitrógeno unido a 1, 2 o 3 hidrógenos, ya es una amina con N, ¿ya? Amina con N. ¿De qué va a depender si es primario, secundario o terciario? Justamente de eso. Por ejemplo, acá tenemos el nitrógeno. Lógicamente esta estructura tiene que tener 2 hidrógenos para que complete el octeto, ¿no? Pero te están pidiendo, bueno, dime si esta amina es primaria, secundaria, terciaria. Tú no te vas a fijar en el nitrógeno. Tú lo que te vas a fijar es en el carbono que está unido a ese nitrógeno. ¿Este carbono es primario, secundario o terciario? Como está unido solo a un carbono, es primario. Por lo tanto, la amina es primaria. ¿Ya? Entonces, por eso es una amina primaria. En este caso, tú te fijas que es NH. Claro, también puede estar ahí la amina, pero por su estructura solo necesita un hidrógeno, ya no 2 como en este caso. ¿No? Pero si es nitrógeno, hidrógeno, es una amina. Ahora, esta amina, este nitrógeno, está unido a ¿cuántos?
En este caso, como si el nitrógeno está dentro de tu cadena, aquí vas a ver, ¿no? Bueno, sí está unido a tus carbonos. 1 y 2 carbonos. En este caso sí, 1 y 2 carbonos. Sería un carbono una amina secundaria, ¿ya? Y esta sería una amina terciaria, ¿no? Tiene 1, 2, 3. Entonces también sería, bueno, este sería una amina terciaria, ¿ya? Lo mismo te puede pasar si te preguntan por el carbono. Es igual, ¿ya? Entonces va a depender mucho que te pregunte. Bueno, acá tenemos algunos ejercicios, bueno, para identificar si justamente es primario, secundario, terciario, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es un halogenoalcano. ¿Por qué? Porque tiene el bromo. Entonces te dicen, dígame si es primario, secundario, terciario. Bueno, me fijo en este carbono, ¿no? El carbono está unido solo a uno. Este es un halogenoalcano primario, ¿ya? En este caso, aquí está el halógeno. El halógeno está unido a este carbono. Este carbono está unido a 3 carbonos más, ¿no? 1, 2, 3. Este sería un halogenoalcano terciario, ¿ya? Aquí este halogenoalcano está unido a 1, 2 carbonos. Sería un halogenoalcano secundario. Esto es un halógeno. Este carbono está unido solo a un halógeno, perdón, a un solo carbono. Sería un halogenoalcano primario, ¿ya? En este caso es un alcohol. Entonces me dicen si el alcohol es primario o secundario. Este alcohol está unido a este carbono. Este carbono está unido a 2 carbonos más. Solo a 2. Entonces es un alcohol secundario. Este otro, identifico la función alcohol y digo, este carbono está unido a 1, 2, 3 carbonos más. Por lo tanto, es un alcohol terciario, ¿ya? En este caso, este es una amina, ¿no? Entonces, la amina sí me puedo fijar en las 2 ramificaciones nada más. Esta amina tiene 1 y 2 carbonos. Entonces, es una amina secundaria. Acá lo mismo, esta es una amina primaria, ¿no? Primaria, ¿ya? Generalmente la amina que es terminal es primaria, ¿no? Es primaria. Muy bien, eso también te pueden preguntar. Y hasta ahí quedaría con respecto a la nomenclatura, cómo poder nombrar estructuras orgánicas. Luego ya en este caso viene con respecto a los isómeros. Ya chicos, por ahí también he visto que te preguntan isómeros. Lo que vamos a ver aquí son isómeros, pero isómeros estructurales, nada más. Hay diferentes clases de isómeros, ¿ya? ¿Qué significa isómeros? Iso igual números, en este caso de átomos. O sea, los isómeros son aquellos, en general, los isómeros son aquellos que tienen la misma fórmula molecular, ¿ya? Por ejemplo, acá me dan esta fórmula molecular, C5H12. Esta es la fórmula molecular. Ahora, no solo existe una estructura que sea lineal nada más. En este caso es lineal, tiene 5 carbonos y tiene 12 hidrógenos. Es un pentano, ¿no? El nombre sería un pentano, es lineal. Pero no es la única estructura que yo puedo tener. También puedo tenerla de esta manera, o también puedo tenerla de esta manera. Todos los tres, estos tres tienen la misma fórmula molecular, por lo tanto son isómeros. Todos ellos son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular. Tienen 5 carbonos y tienen 12 hidrógenos. Los tres. Pero lo que tienen de diferente es la estructura, ¿no? Los enlaces, cómo están enlazados. Eso es lo que tienen de diferente. Por eso se le llaman isómeros con igual masa molecular, con igual fórmula molecular, perdón, pero estructurales porque tienen diversas estructuras, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo,
Esta molécula tiene 3 isómeros. Puede ser de esta manera, con una ramificación, o puede ser de esta manera, con 2 ramificaciones. ¿Ya? Los nombres, lógicamente, van a variar, no son los mismos nombres, ¿no? Porque tú pones el nombre respecto a la estructura. Entonces, si la estructura es diferente, lógicamente tus nombres van a ser diferentes. Muy bien, entonces, así de esta manera yo identifico los isómeros estructurales. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, me dan, pero con respecto a un alcohol, también puede ser que te den por aquí un oxígeno, ¿no? Y pueda ser, por ejemplo, a ver, ellos dos, este es un alcohol y este es un éter. Son 2 grupos funcionales diferentes, pero tienen la misma fórmula molecular. ¿Cuántos carbonos tiene este alcohol? Tiene 2. ¿Cuántos hidrógenos tiene este alcohol? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrógenos. Y tiene un oxígeno. Este de aquí, ¿cuántos carbonos tiene? 2. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3, 4, 5, 6. 6. Y tiene un oxígeno. ¿Sí o no son isómeros? Sí, porque tienen la misma fórmula molecular. Sin embargo, son isómeros, en este caso, bueno, estructurales también. También tienen su otro nombre, ¿ya? Pero no les quiero poner aquí porque Lady no identifica eso. Entonces, pero sí tienen diferente función. Mientras que este es un alcohol, esto es un éter. Entonces, sí hay una diferencia, ¿no? Estos se le llaman isómeros de función. Función porque tienen diferente función. Esto es un alcohol y esto es un éter. Isómeros sí, pero de función. Estos también son isómeros, pero son isómeros de cadena, ¿no? Porque las cadenas son las que están diferenciando. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí está. Vamos a ver qué nos preguntan, ¿no? En los problemas de Levy. ¿Ya? Sigamos. Bueno, acá les he puesto un poquito sobre el benceno, ¿ya? Porque por ahí les pueden preguntar algo del benceno. El benceno tiene esta forma, ¿no? Ya lo había hablado. Estas son las características que tiene el benceno. Lógicamente tienen electrones deslocalizados, ¿no? Es plano, el benceno es plano, ¿no? Y ahí está, es un anillo hexagonal, presenta resonancia, ahí está, ¿no? De esa manera. Los enlaces que tiene son estos de aquí. Así, me acuerdo que preguntaron sobre el benceno por los enlaces. ¿Quién tiene más, cuál es el enlace mayor que tiene el benceno? Nosotros sabemos que tiene enlaces carbono-carbono simple, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí. Pero el benceno, cuando hace resonancia, también tiene enlaces dobles, lógicamente. Este doble es el que está definido, ¿no? Pero al momento de presentar resonancia, o sea, que este doble enlace de aquí cambie para este lado, para este lado, para este lado, porque en realidad por eso se le pone el círculo, la circunferencia, porque puede variar, ¿ya? Tiene es mucho mayor su longitud de enlace con respecto a un carbono-carbono fijo, a un doble enlace de carbono-carbono fijo, ¿ya? Cuando es resonante, por eso es el puntos suspensivos, o mejor dicho, punteados, significa que su longitud de enlace es un poco mayor, ¿ya? Con respecto al doble enlace fijo. Lógicamente, entre un doble enlace y un enlace simple, eso ustedes lo saben, ¿no? ¿Quién tiene mayor longitud? El enlace simple, ¿no? O eso, chicos, ustedes lo saben, ¿ya? Entonces, ojito con eso. Un doble enlace resonante es un poco más grande que un enlace doble fijo. Eso sí es lo que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Pero el simple enlace sí, ¿no? Él es mucho mayor que un doble enlace. Eso sí ya se sabe. Muy bien. Terminamos con respecto a la teoría, nomenclatura, y ahora pasamos a ver
lo que generalmente preguntan los exámenes de Levy, ¿ya? Sí he visto mucho de esto en química orgánica en los exámenes. Entonces, son los tipos de reacciones de cada una de las funciones que hemos visto. ¿Cómo reaccionan? Eso es lo que pregunta el Levy. Por ejemplo, las reacciones de los alcanos. Lo tengo así por bien resumido, ¿ya? Los alcanos sufren reacciones, por ejemplo, de combustión, ¿no? Eso ustedes ya lo saben cuando hemos visto reacciones. Generalmente los alcanos son los que sufren las reacciones de combustión, ¿no? En general los hidrocarburos, lógicamente, de forma, puede ser completa, incompleta o formando el hollín, ¿no? Con agua, lógicamente. Entonces, los alcanos pueden tener reacciones de combustión, pueden tener reacciones con halógenos, o sea, reaccionan mucho con los halógenos en presencia de luz solar o luz ultravioleta, ¿ya? Chicos, esto es muy preguntado. Por ejemplo, acá tenemos un alcano, que es el metano, con el cloro, es un halógeno, y en presencia de UV, ¿no? O de luz solar también. Aquí tenemos el cloro, metano, son dos productos que te generan estas reacciones. Esto es lo que te genera, por ejemplo, un cloro entra aquí y un hidrógeno sale y se forma con el cloro restante. Para que te formen estos productos, hay todos unos pasos que seguir. A eso le llaman la sustitución de radicales libres. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo el metano, esta es la reacción general, esta es la reacción tal cual está aquí, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos? Son 3 pasos importantes y a veces en el examen tipo 2 el IB te los pregunta, ¿ya? Primero es la iniciación, ¿ya? Entonces, ¿iniciamos con qué? Yo tengo el cloro con los halógenos, cloro, cloro, esto es lo que va a pasar. Yo tengo el cloro, cloro, ¿no? Ahí está. En presencia de luz, lo que va a pasar es que la luz viene y va a haber una ruptura de enlace. Al romper ese enlace se inicia justamente la sustitución de radicales. ¿Por qué? Porque aquí ya te está formando un radical. Un radical significa algo muy inestable. Como viene y rompió este enlace, este cloro se queda con un solo electrón y este otro cloro también se queda con un electrón, ¿no? Aquí en el enlace. Entonces, esto te forma 2 radicales de cloro. ¿Ya? Cuando hay un electrón, lógicamente es muy, muy inestable. Al ser muy, muy inestable un radical, ¿sí? Lo que hace es generar una propagación de radicales libres, ¿ya? Y ustedes saben que los radicales libres generan mucho daño a nuestros tejidos, ¿no? Nosotros también podemos, por ejemplo, el envejecimiento y todo esto, justamente son dados a veces por radicales libres, ¿no? Las enfermedades, etc. Entonces, siempre hay que tratar de terminar esas reacciones. ¿Nos sirven para algunas cosas? Sí, ¿ya? Pero hasta un cierto estado, ¿no? Hasta una cierta etapa. Entonces, lo que va a hacer este cloro, que está como radical libre, con el metano ya, le va a quitar un hidrógeno, ¿no? Le quita un hidrógeno al metano y forma el otro radical libre. Y es así como se va a propagar, ¿no? Acá formaste un radical libre, este radical libre otra vez reacciona con otra molécula de cloro, otra vez te va a formar el cloro libre, el radical libre. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente, y esto va a seguir propagándose, seguir formando radicales libres, hasta que llega la etapa de terminación, ¿no? ¿Cuándo vamos a terminar esta propagación? Cuando justamente tú tengas, de alguna manera, bajo unas ciertas condiciones y parámetros que tú agregues, vamos a tener que el cloro se une con el cloro radical, se encuentran y forman cloro 2. Aquí ya no es radical.
Entonces se forma el cloro 2, de repente el cloro radical se encuentra con él y se forma esta otra molécula, o ellos dos se pueden encontrar también y se forma la otra molécula. ¿Ya? Pero de hecho que sí, siempre vas a tener también el HCl, ¿no? En la propagación tú tienes el HCl, ¿sí? Es por eso que aquí ponen como reacción general el HCl, que es lo que siempre tienes, y puedes tener también ello, ¿no? El de aquí. Claro que también tendrías, bueno, en este caso no lo toman como cloro 2 porque él ya está, ¿no? Pero también podrías obtener él, ¿no? Entonces son subproductos que puedes obtener, ¿ya? Entonces, si por ahí te preguntan cuáles son las etapas, qué tipo de reacciones los alcanos pueden generar justamente con luz, con luz solar o ultravioleta, se forma la sustitución de radicales libres. Consta en 3 etapas: iniciación, propagación y terminación, ¿ya? Chicos, no se olviden eso. Iniciación, propagación y terminación son los 3 pasos de la sustitución de radicales libres, ¿ya? Para alcanos, Muy bien, eso es con respecto a los alcanos. Luego tenemos con respecto a los alquenos y alquinos, ¿ya? Con respecto a los alquenos y alquinos tenemos solo, y por lo que he visto que preguntan más, es las reacciones de adición. Puedo tener aquí un alqueno, ¿sí? Los alquenos, los que tienen reactividad es el doble enlace, ¿no? Y bueno, y los alquinos es el triple. Pero los alquenos, por ejemplo, ese doble enlace es el que se va a romper para formar justamente esta reacción de adición. Por ejemplo, si el alqueno reacciona con, a ver, ¿qué puede ser? En realidad son con todos ellos, ¿no? Por ejemplo, reacciona con un alcohol, el alcohol es OH. Entonces lo que va a pasar es que se va a romper este doble enlace, va a generar un radical OH y el otro simplemente es un hidrógeno, ¿no? Que no se pone, generalmente no se pone el hidrógeno. Entonces, lo que va a pasar simplemente es que se va a romper ese doble enlace, ¿no? Y se va a adicionar el alcohol, ¿ya? A uno de ellos, a un carbono de ellos. Lo mismo pasa, por ejemplo, si reacciona con, no sé, con hidrógeno, ¿no? Con hidrógeno se formaría, por ejemplo, un alcano nada más, ¿no? También, por ejemplo, si reacciona con aluros, ¿no? Que tengan alquilaluros. Por ejemplo, aquí tenemos el HBr. Entonces, el bromo entra aquí, se forma, desaparece el doble enlace y, bueno, el hidrógeno no se pone, ¿no? Por eso no le ponen aquí, ¿no? Esa reacción de adición solo se adiciona aquí y, lógicamente, el doble enlace desaparece, ¿ya? Lo mismo funciona con dos cloros, ¿no? Por ejemplo, con cloro 2, un cloro estaría aquí y un cloro estaría aquí, tal cual. Y el doble enlace desaparece. A eso le llaman reacción de adición, ¿ya? Se adiciona al doble enlace. ¿Cómo podemos distinguir entre un alcano y un alqueno? Justamente por el cambio de color, ¿no? Los alquenos, por ejemplo, cuando tú le pones agua de bromo, generalmente es con el agua de bromo, es como podemos distinguir. Si a un alqueno tú le agregas agua de bromo, o sea, el bromo 2, lo que te va a dar es un naranja, ¿no? Un color anaranjado. O mejor dicho, pasa de naranja, porque el bromo es color anaranjado, marrón más o menos, pasa a incoloro. ¿Por qué? Porque te está formando una reacción de adición. ¿Cómo funciona, chicos, la reacción de adición? En este caso tenemos el bromo. Entonces, este doble enlace es el que va a reaccionar. Va a romper un doble enlace. Lógicamente, en un lado va a entrar el bromo,
alcano no tiene reactividad como lo tiene el alqueno con el doble enlace. ¿Ya? Entonces, acuérdate que el o sea, esto es, por ejemplo, es un polímero. ¿Qué es un polímero? Son cadenas largas de carbonos. Son cadenas largas de los monómeros, ¿ya? Un grupo de monómeros te da un polímero. Polímero, muchos monómeros, ¿ya? Poli de muchos monómeros. Entonces, te va a dar así, cadenas largas. ¿Ya? Generalmente en el A/B lo que te preguntan, a veces te dan así polímeros grandes y te dicen cuál sería su monómero. O te dan los monómeros y te dicen cuál sería la representación de tu polímero. ¿Ya? Podría ser. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo el eteno, ¿no? Eteno porque tiene 2 carbonos y es un doble enlace, es un eteno. Muchos etenos a ciertas condiciones te puede dar un polieteno, ¿no? O sea, muchas cadenas de justamente este monómero, ¿ya? ¿Cómo representas tú ese polieteno? Así, tal cual. El doble enlace se rompe porque hemos dicho quien tiene la reactividad en un alqueno es el doble enlace. Entonces, ese doble enlace tiene que reaccionar. Este de aquí se rompe y al romperse te forma esto, ¿no? Aquí hay, significa, estas rayitas de aquí significa que se va a unir a otros carbonos, a otros monómeros tal cual, ¿no? Así, de 2 en 2, de 2 en 2, hasta formar todo ello, ¿no? Aquí el monómero estaría formado por ello. Esto sería otro, este sería otro, ¿no? Y así. Un conjunto de monómeros que te da un polímero. ¿Ya? Entonces, este de aquí es la representación de un polímero porque ya está con enlace simple. Pero tu monómero sería, en este caso, este, de donde partes. ¿Ya? De donde partes. Entonces, mucho ojo con eso. Por ejemplo, acá hay otro ejercicio. Este polímero ya es diferente a este. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes CH3, ¿no? Aquí todos son hidrógenos, aquí no, acá hay CH3. Entonces, lo que te pueden pedir es, por ejemplo, hálleme el monómero de este polímero. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ver las unidades que se repiten, pero se tienen que repetir a lo largo del polímero. Entonces, tú te fijas y dices, si tú agarras esto como monómero, ves que se tenga que repetir. Por ejemplo, acá sí se repite, es tal cual, ¿no? Hasta aquí. Luego, ¿esto es lo mismo que esto? Sí, hasta aquí. ¿Esto es lo mismo que esto? Sí, hasta aquí. Entonces, una unidad repetida podría ser esa. Otra unidad también podría ser la que identifican aquí, que sería esta. ¿No? Esta, a ver, se repite aquí, sí, se repite aquí, sí, y así sucesivamente. También podría ser, porque acá esto significa que sigue, ¿no? Esto significa que sigue, ¿ya? Entonces, también aquí habrían 2 unidades repetidas. Entonces, por ejemplo, para esta unidad, pero si tú lo ves, si tú ves estas 2 unidades, son las mismas, ¿no? Son las mismas, nada más que está, bueno, es como si a este lo voltearas, ¿no? O esto lo voltearas. Es la misma unidad, no hay diferencia. Entonces, de esa unidad repetida es que tú puedes sacar tu monómero, ¿no? Lo único que haces es aumentarle el doble enlace. Y estos de aquí se eliminan, lógicamente,
¿no? Porque ya no, esto sería la representación de una unidad repetitiva del polímero. Pero esto sería tu monómero. Tu monómero tiene que tener ese doble enlace. ¿Ya? Ese es tu monómero. ¿De dónde partió? ¿No? Entonces, de esa manera ustedes pueden hallar el monómero, ¿no? Y el polímero también. ¿Ya, chicos? ¿Todo bien, Nicolás? Camila. Nicolás, Camila, ¿están ahí? Nicolás, Camila no está. Ya está. Muy bien. El otro tipo de reacciones son reacciones pero que contienen oxígeno. ¿Ya? Entonces, en estas reacciones que contienen oxígeno, por ejemplo, las muy preguntadas son las reacciones de alcoholes. ¿Ya? La reacción de alcohol, como les dije, también puede sufrir combustión. Entonces, en este caso yo veo reacción de combustión. ¿Sí? Es una de las reacciones. Otro tipo de reacciones sería la reacción de oxidación. ¿Sí? Estas son las que más dan en las reacciones de alcoholes. Por ejemplo, alcoholes primarios y secundarios. ¿Ya? ¿Cómo pueden oxidar los alcoholes? Se oxidan mediante un agente, lógicamente, oxidante fuerte. En este caso, los que utilizan son el dicromato de potasio, ahí está, y también el manganato de potasio. ¿Ya? Todos en medio ácido, lógicamente. ¿Sí? Entonces, por ahí también existe una pregunta del examen de Levy que te preguntan justamente cuáles son, cómo tú puedes oxidar un alcohol. Y justamente es de esta manera. Tú lo oxidas con el dicromato de potasio y con el manganato de potasio. Esos son los dos agentes oxidantes fuertes. ¿Ya? La oxidación de un alcohol primario, en este caso están usando el dicromato, ¿sí? Te forma un aldehído, ¿ya? Y la oxidación de un aldehído con el mismo dicromato, con el mismo agente oxidante, te forma un ácido carboxílico, ¿ya? Eso es lo que tienen que aprender. Entonces, eso básicamente cuando tú tienes un alcohol primario. Como tiene hidrógenos, entonces tú puedes seguir oxidando aldehído y después ácido carboxílico. Pero en este caso es un ejemplo, ¿no? Este vendría a ser un alcohol primario. Aquí lo que yo tengo es un alcohol primario, ¿verdad? Porque tiene un carbono solo unido a un carbono, primario. Lo puedo oxidar y me va a dar un etanal, o sea, un aldehído. Luego, esto puedo seguir oxidándolo y me va a dar un ácido etanoico, un ácido carboxílico, ¿no? Entonces, ahí yo puedo identificar. Esta es una parte experimental de los alcoholes, ¿no? Cómo se pueden oxidar, ¿no? Entonces, bueno, este es un aparato que utilizan justamente para llevar a cabo esa oxidación con el permanganato, ¿no? Acá tenemos el alcohol, en este caso, perdón, con el dicromato de potasio. Ahí está, lo calentamos y lógicamente esto va a empezar a destilar, ¿no? Aquí se está llevando a cabo el calentamiento, la evaporación, ¿no? Está viendo un reflujo, pasa por este lado. Aquí es el reflujo, ¿no? Son dos aparatos diferentes. Es un aparato de reflujo, por lo que se ve aquí, ¿no? Porque este es un refrigerante, un condensador, y aquí es un aparato de destilación, ¿no? Aquí estamos destilando. Entonces, en este aparato de reflujo, aquí se va a producir el famoso ácido carboxílico, ¿no? Es una oxidación completa. Pasamos del alcohol, por ejemplo, una de las preguntas de examen fue esa. Si tengo un alcohol primario, ¿cómo puedo obtener un ácido carboxílico? ¿Por qué tipo de aparato? ¿Por qué tipo de técnicas?
Y entonces aquí la técnica sería por reflujo, ¿no? Es mucho más rápido, no controlas la temperatura, simplemente es inmediato, o sea, llegas desde alcohol primario hasta el ácido carboxílico, ¿ya? Es un reflujo. Mientras que en este lado de destilación, aquí sí, tú estás controlando la temperatura. ¿Qué es lo que tú quieres obtener? ¿No? Entonces, este es un aparato de destilación. Lo que tú puedes controlar aquí es el obtener el aldehído. Acuérdate que el aldehído lo obtienes así. O sea, está en medio, ¿no? Es la mitad del paso de alcohol hasta el ácido carboxílico. Entonces tiene que ser mucho más controlado. ¿Ya? Entonces, lógicamente acá también hay un condensador y ya obtienes el aldehído. Ya es una oxidación parcial. Para obtener el aldehído necesitas una oxidación parcial. También tenemos, ya por último, el alcohol secundario, ¿no? El alcohol secundario también lo puedes oxidar con calentamiento, pero ya no te va a dar ni aldehído ni ácido carboxílico. Lo que te va a dar es una cetona. Lo que sí ya no puedes oxidar es la cetona. Ya no hay más oxidación. ¿Ya? Un alcohol secundario, si tú lo oxidas, lo que te va a generar es una cetona, ¿no? Aquí tenemos un alcohol secundario, lo oxidas y te va a dar una cetona, una propanona. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Por ahí también existen preguntas del alcohol terciario. El alcohol terciario no se oxida. No puedes oxidar un alcohol terciario. ¿Ya? No hay reacción de oxidación. ¿Ya? Entonces, ojo, un alcohol primario puedes oxidarlo dependiendo de qué técnica uses, puedes oxidar a aldehído o ácido carboxílico. Un alcohol secundario puedes obtener una cetona y un alcohol terciario no hay reacción, ¿ya? No hay oxidación, ¿ya? No existe una oxidación de un alcohol terciario. Y ahora sí, para terminar, la reacción con ésteres, ¿no? Es también algo muy preguntado. ¿Cómo tú obtienes un éster? Justamente por la llamada reacción de esterificación, ¿ya? Tú tienes un alcohol, haces reaccionar con el ácido carboxílico en medio de ácido y calentamiento y te da un éster más agua. A este tipo de reacción se le llama reacción de esterificación, ¿ya? Entonces, muchas veces te preguntan eso, ¿no? ¿Cómo tú puedes obtener una reacción de esterificación? Justamente haciendo reaccionar un alcohol que se calienta con ácido carboxílico en presencia de una pequeña concentración de ácido sulfúrico concentrado para poder catalizar, para poder hacer más rápida la reacción y te forma un éster más agua, ¿ya? Entonces ahí tenemos. Esta es la famosa reacción. Tenemos aquí el alcohol, es un alcohol, ojo, primario, es un alcohol primario. Este es un ácido carboxílico, ¿sí? En ácido como catalizador y calentamiento, lo que te va a generar es el éster. Este éster. ¿Ya? Esta es la parte del alcohol. Lógicamente aquí el hidrógeno no está. Y aquí también, ¿no? Lo que va a salir aquí es toda esta parte. Entonces se va a unir este carbonilo que está aquí con este oxígeno. Y lo que te va a formar aquí es el agua, que es lo que sale, ¿no? Entonces a este proceso se le llama el proceso de esterificación, cuando tienes justamente el éster con agua. ¿Ya? A veces también te preguntan justo esta reacción. Te dan un alcohol, te dan un ácido carboxílico. ¿Cuál sería el éster como producto? Entonces tú tienes que sacarlo. A veces también se le dice reacción de condensación, ¿no? Porque está saliendo agua, ¿no? De la reacción se elimina agua, ¿no? Entonces también.
Bien, aquí hay un poquito de cómo se hace. Lógicamente te tiene que salir el agua, ¿no? El agua es el que sale como producto también. Y ahí es donde formas tu éster, ¿no? El éster formado. Entonces, lo que tienes que saber aquí e identificar es que alcohol más ácido carboxílico, el éster más agua. ¿Ya? No se olviden eso. Ya está. Y por último, ahora sí, por ejemplo aquí, ¿no? Te dan este alcohol y te dan este ácido carboxílico. Te dicen, ¿cuál sería el éster formado? Entonces tú sabes que de aquí, del alcohol, sale el hidrógeno. Entonces tú pones, ¿no? CH, aquí otro carbono, aquí otro carbono, el oxígeno. Ahora, este oxígeno se tiene que unir con, acá salió un hidrógeno. Ahora, acá está el ácido carboxílico. Entonces, de aquí va a tener que salir este OH para formar el agua. Entonces, este oxígeno va a estar unido al carbono, a este, doble enlace para el otro oxígeno y el hidrógeno. Ese es el éster que se va a formar, ¿no? Más agua, lógicamente. ¿No? Entonces tú puedes saber y lo puedes nombrar, sí, ¿no? Ya lo puedes nombrar, ¿no? Acuérdate que es un éster, entonces ya lo puedes nombrar. Y así, ¿no? En cada uno de ellos. Y por último tenemos las reacciones de los halogenoalcanos. Este sí es una reacción de sustitución nucleofílica, ¿no? A más detalle, este tipo de reacciones lo ven en el HAI, ¿ya? Pero aquí es un poquito de una sustitución nucleofílica, ¿ya? Por ejemplo, acá el OH es mucho más reactivo que el bromo, es por eso que toma el lugar, lo sustituye, ¿no? Y queda como OH. A eso se le llama sustitución nucleofílica. ¿Ya? Un grupo reemplaza a otro, a eso se le llama una sustitución nucleofílica. Pero como les digo, acá más detalle, este tipo de reacciones lo ven en el HAI, ¿no? Hay sustitución nucleofílica 1, hay sustitución nucleofílica 2. ¿Ya? Entonces, eso no lo vamos a abordar mucho. Muy bien. Eso es con respecto a todo lo que viene, bueno, lo más resumido que viene en el examen de Leibniz, ¿no? Como clase también. ¿Ya? Nicolás, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, Miss. Ok, ahora vamos a hacer ejercicios, ya justo de este tema, para poder dejar bien en claro, lo que no me han dado es el anfitrión. Stephanie, ¿me escuchas? Stephanie. A ver, lo voy a ahorita. Porque no tengo ese anfitrión. ¿Te pasó la señorita Stephanie los problemas, los ejercicios, Nicolás? Voy a revisar. Se lo mandé hoy día. De repente te lo he puesto en WhatsApp. No me dio el anfitrión. A ver, lo voy a timbrar. Sí me pasó los ejercicios. Ah, ya, genial, entonces. Con esos son los que vamos a trabajar. Igual le voy a dar una timbradita. Igual vas ampliando eso de ahí para poder avanzar. Claro, porque si bien es cierto, tú tienes las alternativas, pero hay que saber cómo plantearlas. A ver. Ahora sí de cuenta.
Ya, entonces vamos avanzando con ese material que tienes, que son los ejercicios. Como ya sabes, son ejercicios netamente examen de ley B. Ya, abajo al final tienes un poquito del examen tipo 2. Entonces vamos a hacer la número 1, ¿ya? En ese caso, en la número 1, te dicen cuál es el mecanismo de la reacción del propeno con yodo en la oscuridad. Entonces tú te preguntarás, ¿no? Lo que hemos visto en la mayor, cuando hablamos de mecanismos de reacción con yodo, o sea, con halógenos, lo que hemos visto nosotros según las diapositivas es con los alcanos. Entonces, pero este es un propeno, ¿no? Este es un propeno. Entonces, un propeno tiene doble enlace, porque termina en eno. Entonces, ya por ser propeno, lo que le va a dar la reactividad es tu doble enlace, ¿no? O sea, ¿no? En lo otro sería, por ejemplo, cuando vimos del cloro, vimos que era porque estabas trabajando con alcanos, ¿no? Y necesitabas luz solar o radiación ultravioleta, justamente porque los alcanos no son reactivos como lo son los alquenos, ¿no? En cambio, este de aquí ya es un alqueno. ¿Por qué? Porque te dicen que es un propeno. Entonces, te dicen reacciona con el yodo en la oscuridad. Entonces, cuando tú tienes un alqueno, no necesariamente necesitas luz, ¿no? Porque la reactividad ya lo tiene el doble enlace. Entonces, ahí tienes que tener cuidado, ¿no? Porque muchos piensan que probablemente sea también la sustitución radical libres, ¿no? En la alternativa C te dicen radicales libres. Entonces, pero eso se da en los alcanos, ¿no? Como habíamos visto, no en los alquenos. Entonces, ahí mucho cuidado con eso. La respuesta ahí sería la A, adición electrofílica. Adición, ¿por qué? Porque hemos visto en las diapositivas. Ah, no, sí me ha dado el... Pero qué raro. Ah, me ha inhabilitado. Qué raro, si tenía el anfitrión. Porque sí estaba poniendo mis diapositivas, ¿no, Nicolás? ¿O no? Antes sí, ahora ya Sí, no. pues, qué raro. Y ahorita que he salido de las diapositivas, dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Qué raro. Bueno, porque no me he ido. Sí, no me he ido. Ya, bueno, entonces, no sería ahí la C, con lo cual se podrían confundir, pero sí sería la alternativa la A, porque hemos visto que en enlaces dobles, en alquenos, se dan las reacciones de adición, ¿no? Porque justamente ese doble enlace tiene la reactividad. Entonces, es el que tiene que reaccionar. Entonces, a ese tipo de reacciones, cuando hablas de alquenos, de dobles enlaces, se le llama adición, ¿ya? Electrófila, porque justamente lo que va a hacer el doble enlace es tratar de atraer hacia él átomos con carga positiva, ¿no? Por eso le llaman electrofila o electrófila, ¿no? Ya está. En la número 2, ya te preguntan, bueno, te dan la fórmula molecular C4H10O, ya esa es la fórmula molecular, y te preguntan cuáles son los posibles nombres. Entonces, ¿tú cuál crees que sea, Nicolás? A ver, trata de hacerlo.
Creo que la A. La A. A ver, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo? Teniendo en cuenta que al final había un oxígeno, supuse que habría un grupo OH, entonces eso le traía la terminación OL. Y si, abajo, si en la número 2 podías empezar con meth, entonces supuse que en la uno también podrías empezar con meth con la misma terminación, entonces supuse que era la uno y la 2. Ya, ¿y por qué no la 3? Si es un butanal. Si es un butanal, es un aldehído. Si es un aldehído, tiene el grupo CHO, o sea, COH. También tiene un oxígeno. Claro, tiene que ver con la cadena, básicamente, porque si tú dices, es un alcohol, lógicamente va a tener por ahí un oxígeno, ¿no? Si tú dices es una propanona, o sea, una cetona, también va a tener un oxígeno. Y si es un butanal, también va a tener un oxígeno, porque es un aldehído. Y un aldehído tiene el CHO. Una cetona tiene el CO, también tiene un oxígeno. Y un alcohol tiene el OH, o sea, también tiene un oxígeno. Los tres tienen un oxígeno, pero lo que te deberías fijar, claro, en ese caso, por ejemplo, el butanal, ¿cuántos carbonos tiene? Si es but, ¿cuántos carbonos tiene? 4. 4. Entonces tiene 4 carbonos y por ahí tiene, bueno, uno de los carbonos tiene el CHO, o sea, el doble enlace hidrógeno, y los otros deben tener 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solamente llegas a 8 hidrógenos, mientras que aquí tú tienes 10 hidrógenos. Entonces, de esa forma tú sí tendrías que hacer, claro, en cambio el otro, la número 1, tú tienes 1-metoxi, perdón. Entonces, ahí tienes un carbono. Con el prop, claro, ahí tienes 3 carbonos. Entonces, en total sería 4 carbonos. La diferencia que te puede hacer ahí son la cantidad de hidrógenos, ¿no? Esa es la diferencia que tienes que buscar ahí. El segundo es metil, o sea, también tiene un CH3 por ahí. Metilpropan, entonces 3 más 1, 4. 4 carbonos también tiene. La diferencia, como te digo aquí, son los hidrógenos, ¿no? Entonces, sí, si te das cuenta, por ejemplo, que el 3 no es, entonces lógicamente no sería ni la B, ni la C, ni la D, ¿no? Lo único que te queda, la A, ¿no? De esa manera sí, o sea, de esa manera sí podrías hacer un descarte. De la otra tendrías que hacer rapidito tu estructura de cada uno, ¿no? Eso es lo que se podría hacer en la número 2. En la número 3 te dicen cuál es el producto de la reacción entre el hexen 3N, ¿no? Y ese metal, ¿no? ¿Cuál crees que sea ahí la respuesta? ¿Y por qué, no? Y el vapor, ¿no? El vapor. Parecía que decía plomo. Creo que sería la C, porque en el vapor ahí se le añade el OH, ahí sale el OL, todos tienen OL, pero ya no sería hexen, sería hexan. Creo que el 3 se mantiene igual, entonces sería la C, hexan 3 OL. Uh-huh. Ahí viene también de un alqueno, ¿no? Entonces, si es un alqueno, hexene, con vapor, lógicamente, ¿qué tipo de reacción se daría ahí para un alqueno? Con vapor, ¿no? Con agua en vapor. O sea, está bien, son alcoholes. Lo que te va a formar son alcoholes, porque todas las alternativas te terminan en ol. La pregunta, bueno, ahí sería más bien ubicar bien dónde va ese OH, ¿no? En qué lugar va ese OH, porque acuérdate que en una reacción de un doble enlace, de un alqueno, se dan las reacciones de adición. Entonces, solamente tienes que adicionar ahí el OH a ese doble enlace, ¿no? O sea,
el agua es OH con hidrógeno. Lógicamente, el hidrógeno a veces no se pone, ¿no? Pero el OH sí. Ahora, si tú agregas el OH donde está el doble enlace, en ese caso el doble enlace está en el carbono 3, porque te dice 3N. Entonces, bueno, es simétrico, ¿no? Porque es un hexeno. Entonces, 1, 2, 3, y ahí estaría el doble enlace. Si tú agregas ahí el OH en el 3, entonces ahí sería... ¿cuál me dijiste la respuesta? La A, B, C. La C. Claro, si tú agregas ahí el OH, estaría en el, bueno, tu OH estaría en el carbono 3, ¿no? Estaría en el carbono 3. Y yo me pregunto, pero también podría estar en el carbono 4 el OH, porque el doble enlace es todo. Entonces, tu respuesta ahí sería sí, pero, ya recién me va a dar el ya está. Ya está, ahí sí lo ves, ¿no? Ya mejor, porque así puedo escribir. O sea, a lo que me refiero, este es hexen, entonces tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está tu doble enlace, ¿no? Bueno, ya, todo lo completas con hidrógenos, pero esto es rápido. Entonces, 1, 2, 3, este es tu carbono 3 y está en tu carbono 4, pero en el 3 está el doble enlace, ya está. Ahora, tú tienes agua, el agua, lógicamente tú tienes OH, hidrógenos, ¿no? El OH es el que tú vas a agregar. ¿Dónde lo vas a agregar? ¿En el carbono 3 o en el carbono 4? Entonces, está bien que lo agregues en el carbono 3. ¿Por qué? Porque el carbono 3 es prioridad antes que el carbono 4. ¿Ya? Si tú agregas aquí, lógicamente esto ya desapareció y aquí lógicamente está el hidrógeno. El hidrógeno va para este lado y el OH va para este lado. El doble enlace desaparece. A esto se le llama la reacción de adición. Entonces, un doble enlace siempre tiene reacciones de adición. ¿Ya? Ojo con ese tipo de reacciones. Entonces, está bien. Aquí la respuesta sería la C. En la número 4, te piden isómeros estructurales. Justo lo que habíamos visto, ¿no? Isómero significa que tienen la misma cantidad, o sea, la misma fórmula molecular, la misma cantidad de carbonos, hidrógenos, oxígenos. Estructurales, bueno, ya va a depender de diferente estructura, significa, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos son isómeros estructurales? Eso es lo que te dice. Entonces, a ver, analízalo. Más o menos, más o Creo menos. que la B. Ya. Aquí, ya, el asunto es por qué, ¿no? El asunto es preguntarnos por qué. Sí, esa es la respuesta, pero ¿por qué? O sea, isómeros, por qué no la 2? Esa sería mi pregunta. ¿Por qué? Primero me fijé en el primer compuesto y la manera en que está estructurado en la 1. El CH2OH se puede
juntar o reescribir para formar el grupo carboxilo, que es lo que está ahí abajo. Ya, o sea, acá la pregunta es, en el número 1, ¿ellos dos son isómeros? O sea, ¿tienen la misma fórmula molecular? Sí, ¿no? Tienen 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Él y él son isómeros. Ahora, son isómeros estructurales, ¿por qué? Porque él tiene una función de alcohol y él tiene una función de éter. Entonces son isómeros estructurales, tienen diferente estructura, ¿no? Ahora, la número 3, ¿por qué también sería isómeros? Es de esa manera, ¿no? Es entre él y él. O sea, te dicen, estos dos son isómeros estructurales, estos dos son isómeros estructurales, estos dos son isómeros estructurales. Eso es lo que tienes que analizar. Entonces, la 1 ya vimos que sí. La 2, ¿por qué son isómeros estructurales? Tienen 2 carbonos, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. 2 carbonos, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Son isómeros. Ahora, son isómeros estructurales. A ver, ¿este qué función tiene? Tiene función ácido carboxílico. Este de aquí, ¿qué función tiene? Esta tiene una función éster. Una función éster. Entonces sí son isómeros estructurales, ¿no? Porque tienen diferente función. ¿Por qué no sería función la 2? Es la pregunta. A ver, primero, ¿son isómeros? A ver, tiene 2 carbonos, 6 hidrógenos, un oxígeno. 2 carbonos, 6 hidrógenos, un oxígeno. Son isómeros. Pero son estructurales. Aquí lo que yo tengo que observar bien es que, ¿qué función es? Esta es una función alcohol. Solo que el alcohol está así, ¿no? CH2, CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, OH. O sea, aquí está el OH. Algo así. Este de aquí, al contrario, es así. CH3, CH2, ¿no? OH. OH. Pregunta. ¿Este es un alcohol? Este es un alcohol. ¿Sí o no que ellos dos son la misma especie? Es la misma molécula. Sí. Entonces, ellos dos no son isómeros. O sea, sí tienen la misma fórmula, pero son la misma especie. O sea, es la misma molécula. Entonces, no son isómeros estructurales. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué? Porque es la misma molécula. O sea, solo me están hablando de una. E y E es la misma. Entonces, por eso la 2 no es. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿no? Isómeros, la misma fórmula, sí, pero tienen que ser diferentes especies, pues, ¿no? Para que tú digas, ah, ellos dos son isómeros. O sea, tienen que tener otro nombre, otra función, ¿no? No tienen que ser la misma especie. ¿Ya? Así, de esa manera. Muy bien. La 5. En la 5 te dicen qué compuesto pertenece. Voy a ampliarlo más. En la 5 te dicen qué compuestos pertenecen a la misma serie homóloga. ¿Ya? O sea, en la A, ellos pertenecen a la misma serie homóloga. En la B, ellos pertenecen a la misma serie homóloga y así, ¿no? La C, ellos pertenecen a la misma serie y así. Solo una es la clave. Entonces, acuérdate que serie homóloga es como decir, son de la misma familia. Lógicamente no la misma especie, sino de la misma familia. Ellos son alcoholes, ellos son ésteres, ellos son ácidos carboxílicos. Eso es lo que te están preguntando. ¿Ya? Entonces, aquí hay que ver. Por ejemplo, la A. ¿Serán de la misma familia? O sea, ¿serán alcanos, serán alquenos, alquinos o alcoholes? ¿Qué cosas son? Por ejemplo, en la 1. Vamos a ver, vamos a comenzar por la D, ¿no? Porque ya la respuesta la sabemos, que es la A. ¿Por qué la D no pertenecen a la misma serie? Aquí porque yo veo, mira, tengo que saber las funciones, ojo con eso, ¿no? Esto es una cetona, esto es un éter. Entonces, no son de la misma serie. Aquí,
Este de aquí sí es un poco confuso, tú dirás, porque acá no tienen oxígeno. Sí, pero tienes que saber, este es un CH2 unido a un C. Entonces, este es como así, ¿no? CH2 unido a un carbono, hidrógeno. Tú lo pones nomás y después te fijas si es que está bien. Y CH3, ¿no? Así, ¿no? Entonces, pero aquí debe existir algo, porque este carbono ya tiene sus 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Este carbono no tiene sus 4 enlaces, tiene 1, 2, 3. Este tiene también 1, 2, 3. Quiere decir que acá hay un doble enlace, ¿no? Por eso le ponen CH2 aquí, porque tiene un doble enlace con él. Entonces, esto es un alqueno. ¿Esto de aquí qué cosa es? Ah, bueno, tú dices CH3, CH. Lo estoy Es un diciendo así. alcano. Exacto, es un alcano. Además por la fórmula, ¿no? También, claro, acá lo más rápido sería tu fórmula general, pues, ¿no? Este es 4 carbonos, C4, para que sea un alcano debe ser 4 por 2 más 2, o sea, 8, 10. ¿Tiene 10 hidrógenos? Sí, por lo tanto es un alcano. Este de aquí, ¿qué cosa es? A ver, tiene 3 carbonos, C3. Para que sea un alcano debería tener 3 por 2, 6 más 2, 8. ¿Tiene 8 hidrógenos? No. Entonces no son de la misma serie, ¿no? También lo puedes hacer de esa manera. Lo otro sería la B. La B, sí, ¿no? Acá es más fácil porque ya tienes funciones oxigenadas. Alcohol, y en este caso es un éter. Entonces no es de la misma serie. Aquí, porque sí, lo mismo, ¿no? A ver, podríamos verlo por... a ver, ¿tiene cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4. Este es un C4. ¿Cuántos hidrógenos? 3, 4, 5, 6. H6. Este de aquí, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. C5. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tiene 1, 3, 4, 5, 8. Entonces, ¿qué cosas son? Entonces, por la fórmula, tú podrías decir, este es 4. Claro, en este caso sí, porque sería, ¿qué cosa sería? Sería un C4, acá sería 4 por 2, 8 menos 2. Esto es un alquino, ¿no? ¿Recuerda? Esto es un alquino. 4 por 2, 8, menos 2 es un alquino. Este de aquí sería 5 por 2, menos 2, 8. Este también es un alquino, o sea, ambos son triples enlaces, ¿no? Entonces, esas sí son de la misma serie homóloga, ¿no? Cuando veas puros carbonos, hidrógenos, tú lo haces por fórmula, pues, ¿no? Un alcano es CnH2n más 2. Un alqueno es CnH2n. Y un alquino es CnH2n menos 2. ¿No? Recordando esto. ¿Ya? Entonces, de esa manera, mucho más sencillo y fácil. Muy bien, a ver, y en la número 6, ¿cuál es el nombre de este compuesto? Tienes que nombrar, a ver, sin ver la alternativa, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el nombre? Lógicamente ya te están diciendo que es un ácido, ¿no? Creo que sería la D. ¿Cuál sería tu cadena más larga? ¿Por qué but? ¿Por qué no pro? Lo primero que se tiene que hacer es, bueno, aparte que te fijes qué función es, que ya viste que es un ácido carboxílico, tú ya sabes que este ácido carboxílico comienza con el carbono 1, ya ni buscar la cadena, pero ya sabes que este carbono 1, y este carbono es el que tiene que estar dentro de tu cadena principal. Ahora, buscas la cadena más larga, 1, 2, 3, pero también este no es la cadena más larga, porque puede ser para arriba o para abajo, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces eliges cualquiera, ¿no? En este caso yo voy a elegir esta. Sería 1, 2, enumeras los carbonos de tu cadena principal. Ya está, 4. Esa es mi cadena principal porque es la cadena más larga. Ya no necesariamente tiene que ser lineal. ¿Ya? Ahora, una vez que ya escogí, simplemente identifico las ramificaciones, ¿no? ¿Hay ramificaciones fuera de mi cadena? Sí, esta. Es la única que está fuera de mi cadena. Entonces, primero tengo que nombrar ella, ¿no? ¿En qué carbono se encuentra? 3. 3 ácido, 3 metil, metil, butanoico, ¿no? Butanoico. Aquí la clave es la D. Perfecto. Entonces, de esa manera, mucho más sencillo. A ver, la número 7. En la número 7, sí, si te fijas, ahí sí te hablan de reacciones de radical libre, ¿no? Mecanismo de radical libre en presencia de la luz UV, ultravioleta. Tú te acuerdas que este tipo de reacciones se dan para alcanos, ¿ya? Para alcanos. ¿Por qué no para alquenos? Porque acuérdate que los alquenos son reactivos de por sí por el doble enlace. Entonces, los que sí necesitan luz, necesitan halógenos, ¿no? O radiación UV son los alcanos para que reaccionen. Porque si no, los alcanos son saturados y están bien, ¿no? Para que se generen estos radicales libres necesitas un alcano y necesitas, lógicamente, tu halógeno y luz, ¿no? Y radiación. Entonces, tú viendo ahí las alternativas dices, primero, que C6H6 es el benceno, ¿no? Es la fórmula del benceno. Entonces, esa no es la clave, ¿no? El benceno, acuérdate que es un aromático, ¿ya? La B, lo mismo, la B es el benceno, ¿no? C6H6, y aparte no tienes halógeno para que te den los radicales. Entonces, no es descartable. Lo que te queda es la C y la D. Pero si tú te fijas bien en la C, es un alqueno. Es un CH2CH2. Entonces es un alqueno. Esta reacción es de adición, justamente la del alqueno, pero no me están pidiendo esa reacción. ¿Por qué? Porque reacciona con él, el bromo entra en uno de los dobles enlaces y el hidrógeno en el otro. Por eso se forma ello. Esa es una reacción de adición que tienen los alquenos. No es la clave. Entonces, de frente, tú lo que harías sería marcar la D. ¿Por qué? Porque este sí es un alcano, este es un halógeno que necesita, mediante la luz vas a romper y te va a formar estos productos. ¿Ves? Entonces, ahí la clave, la D. ¿Ya? A ver, en la 8, ya. Primero, te están diciendo cuáles serían los compuestos formados, ¿no? Cuando tú tienes este alcohol, que lo calientas y lo acidificas y lo tratas con dicromato de potasio. Habíamos hablado de dos agentes fuertes. En los alcoholes, estas son reacciones de alcoholes. En los alcoholes los oxidas, los alcoholes, ¿sí? Pero con agentes de oxidantes fuertes. Uno de ellos es el dicromato de potasio y el otro es el manganato de potasio. ¿Ya? Puedes usar cualquiera de los dos. En este caso te dan un alcohol y te dicen que los has oxidado. Has oxidado este alcohol. ¿Cuáles son los compuestos que te pueden formar? ¿No? Entonces, para eso tú tienes que tener presente, y esto te lo preguntan mucho, primero, ¿es un alcohol primario, secundario o terciario, Nicolás? ¿Qué tipo de alcohol es? Solo viendo la estructura del alcohol. Primario. Primario, claro. Acuérdate que el alcohol, el OH solamente está enlazado a un carbono.
ese carbono está enlazado solo a un carbono también. Entonces, este es un alcohol primario. ¿Ya? Si este carbono, donde está el OH, estuviese con 2 carbonos enlazados, ahí sí sería secundario. Pero en este caso, este carbono está unido solo a un carbono, ¿no? Entonces, este es un alcohol primario. Entonces, un alcohol primario, ahí sí tienes que recordar la teoría. Un alcohol primario te puede formar 2 productos, puedes oxidarlo a 2 productos. Uno, puedes oxidarlo a aldehído y el otro lo podrías oxidar hasta ácido carboxílico. Eso es lo que tienes que recordar. Aldehído, o puedes obtener el aldehído solamente por destilación, destilándolo. Y puedes obtener el ácido carboxílico por reflujo. Eso también es lo que te tienes que acordar. Un alcohol secundario no te va a dar ni aldehído ni ácido carboxílico, sino te va a dar una cetona. ¿Ya? Y nada más. Ya no puedes oxidar más. Y un alcohol terciario no se puede oxidar. Un alcohol terciario no se oxida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienes que recordar. En este caso, lo que tendrías que buscar es un aldehído y un ácido carboxílico, porque se trata de un alcohol primario, ¿no? Entonces, tú con esto, claro, si usas la técnica de destilación, obtienes aldehído. Si utilizas la técnica de reflujo, puedes obtener el ácido carboxílico, ¿no? Entonces, buscas, a ver, este de aquí, ¿qué cosa es? El CHO es un aldehído, puedes obtenerlo. En este caso, ¿qué cosa es? Ah, es un ácido carboxílico, puedes obtenerlo. En este caso es una cetona. Esto no lo puedes obtener porque no es un alcohol secundario, ¿no? Entonces ahí en la 8 la respuesta sería la A. Solo 1 y 2 pueden ser tus productos. ¿Ya? Entonces, ahí un poquito de teoría y ya marcas de frente, ¿no? No necesitas más. A ver, sigamos aquí. En la número 9 te piden el orden del incremento del punto de ebullición. Entonces, a ver, puntos de ebullición, acuérdate que si tú necesitas mayor temperatura, es justamente para romper los enlaces que tiene, ¿no? Entonces, ¿en cuál de ellos vas a tener que usar más temperatura, ¿no? Para romper esos enlaces. Entonces, lógicamente aquí, esto de aquí, ¿qué cosa es? Es un alcano, ¿no? Esto es un alcano, esto es un ácido carboxílico, esto es un aldehído y esto es un alcohol. Entonces, siempre el ácido carboxílico va a tener mucha más temperatura de ebullición porque tiene más enlaces puente hidrógeno. Entonces, el ácido carboxílico es el que más vas a necesitar temperatura. ¿Ya? Por eso es que se pone al final. Ahora, el alcano sería el de menos, ¿no? Porque todos son enlaces simples. Entonces, lógicamente, y es menor, ¿no? Su punto de ebullición. Entre un aldehído y un alcohol, el alcohol tiene también enlaces puente hidrógeno, ¿no? Entonces, por eso que es mucho más que un aldehído, ¿ya? Entonces, va en ese sentido. Aquí la respuesta es la B. Solamente viendo ya con respecto a los enlaces que tiene que ver justamente con la ruptura, ¿no? O evaporación, ¿no? Ebullición. ¿Ya? Entonces, ahí sí tienes que manejar esa parte de la teoría. En la número 10, te dicen qué opción describe la reacción entre un halógeno y un etano. Estamos en un alcano, ¿no? Un alcano y un halógeno. Entonces, eso se te hace conocido, ¿no es cierto? Un alcano con un halógeno, ¿qué mecanismo es? ¿Adición o radicales libres? Radicales libres. Radicales libres. ¿Y sería una ruptura homolítica o heterolítica? Tú me preguntarás, ¿qué es eso? Ya. Ruptura entre el halógeno, ¿te acuerdas que dijimos que el radical libre comienza de cloro a cloro, formando radicales?
justamente esto es lo que va a pasar, ¿no? Va a haber una ruptura de este enlace. Es un enlace en el cual Sería este una ruptura cloro... homolítica. homolítica, homogénea, ¿no? Él se queda con un electrón y él se queda con un electrón. Heterolítica sería si un cloro se queda con dos, ¿no? En diferente proporción. Entonces aquí la clave sería la 10, la A, ¿no? La A sería ahí la clave. Entonces fíjate cómo preguntan estos problemas de química orgánica, ¿no? Aquí, ¿qué condiciones se utilizan para convertir etanol en etanal? O sea, ojo, alcohol en aldehído, ¿no? Alcohol en aldehído. ¿Cuál era lo que necesitabas? Exceso de alcohol y destilarlo. Ya, exceso de alcohol o necesitas un agente oxidante. Para oxidar un alcohol, ¿qué necesitabas? Un fuerte agente Un fuerte oxidante. agente oxidante. Exacto. Entonces aquí sería agente oxidante o... y si quieres obtener un aldehído, sería una destilación, ¿no? Pero ojo, aquí te están diciendo qué condiciones se utilizan para convertir etanol en etanal. Entonces, bueno, condiciones. ¿Necesitas un agente oxidante? Sí. ¿Necesitas la destilación? De hecho, que necesitas la destilación. Claro, y en este caso, lo que pasa es que creo que están asumiendo que es un agente oxidante ya. O sea, que ya necesitas un agente oxidante, ¿no? Claro, en ese caso ya necesitarías también un exceso de etanol, ¿no? Para poder llevar a cabo el proceso de... Lo que pasa es que este proceso lo vas a llevar por destilación, ¿no? Por destilación. ¿Ya? Este de aquí voy a revisarlo, ¿sí? O sea, necesitas sí un agente oxidante. Y justo acá te piden agente oxidante, pues, ¿no? Necesitas sí o sí un agente oxidante. Ya, por ahí lo voy a revisar en la... De repente me he confundido al copiar. Sí, porque acá te dice, no la D, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Pero sí el proceso es la destilación, ya para obtener un aldehído. A ver, en la número 12, te dicen qué compuesto contiene un átomo de carbono secundario. Ya bueno, aquí sí tienes que empezar a buscar un carbono secundario. No te piden alcohol secundario ni un carbono secundario. Ya está. Entonces, bueno, aquí tendrías que buscar. Acá no hay. En la D no hay, porque es CH3, CH2, cloro. O sea, ahí no hay carbono secundario, ¿no? A lo que me refiero es esto. Es un CH3, CH2, cloro. Entonces, este carbono no es secundario porque solo tiene un carbono. Y este carbono no es secundario porque solo tiene un carbono. Acá no hay carbono secundario, ¿no? Aquí... Eso también, son 3 CH3 carbono, o sea, esto es así. Aquí un CH3, aquí un CH3 y aquí un CH3. ¿No? Esa sería la estructura, 3 CH3, carbono, cloro. Ahora, aquí no hay carbono secundario, él sería un carbono 1, 2, 3, terciario. Él sería un carbono primario, primario, primario. No hay carbono secundario tampoco. Aquí, en este caso sería un CH, o sea, es así. CH, CH2, o sea, CH3, CH3, 2 CH3, un CH, acá es un CH, ahí está el CH, CH2 y cloro. Este carbono está unido solo a un carbono, este es carbono primario. Este carbono está unido a 1, 2, 3. Este es un carbono terciario. Y este es un carbono primario, carbono primario. Tampoco hay carbono secundario. El único que tiene carbono secundario sería él, ¿no? Esto sería un CH3, CH, está CH, cloro, el cloro va abajo,
Generalmente cuando están en paréntesis significa que son sustituyentes, ramificaciones. Luego este carbono está unido a otro CH, ahí está, y tiene dos CH3, o sea, CH3, CH3. Cada carbono tiene que tener sus 4 enlaces, ¿no? Ahí está. Entonces, a ver, este carbono es primario, este carbono es 1, 2, 3, terciario, este carbono es secundario, tiene 1, 2. Este es el carbono secundario, ¿no? Este es el carbono primario, ¿no? Entonces, este sería la respuesta, carbono secundario. ¿Ya? Aquí también, ¿no? Nitrógeno terciario, ¿no? Esto es como lo que habíamos visto en nitrógeno terciario. Vamos a buscar aquí. También te pueden representar de esta manera. Entonces, ¿cuál sería el nombre? Ya, ojo con eso. Entonces, tú tienes que saber que cada vértice es un carbono. Todos los vértices son un carbono. Suficiente con eso. Entonces, esto es un ácido carboxílico. Un ácido carboxílico. De aquí, este carbono va a ser tu carbono número 1. Después seguirá él, ¿no? 2. Tu cadena más larga, 3. Tu cadena más larga, 4. 1, 2, 3, 4. Será un but. Ahora, ramificaciones. Aquí hay una ramificación. Este es un CH3. Entonces, tu nombre sería 2-metil, ¿no? 2-metil butanoico, ¿no? Ácido 2-metil butanoico. ¿Cuál sería eso? La C, ¿no? Butanoico. De esa manera. Ya, Nicolás, no te vayas a olvidar. Bueno, esto ya es parecido al que vimos con ácido, ¿ves? Potasio, ¿ya? Esto también es ponerle nombre, tienes que saber la estructura, isómeros. Aquí, esto sí siempre he visto que viene, ¿ya? Esta es una molécula de aspirina y te están diciendo los grupos funcionales, por favor, dígame. Entonces tú tienes que empezar a buscar tus grupos funcionales. Aquí es carbono, aquí, mira. Ese es Eso el es un carboxilo. éster. Claro, sí, pero acá tienes COO. No, ahí es el éster, en el otro es el El carboxilo. éster, exacto. Este es claro, del ácido carboxílico, ¿no? El carboxilo. Ahora, y acá, bueno, acá tienes el benceno, ¿no? Este es el famoso. Entonces, ahí la respuesta sería en la 18, la C, ¿no? La 2 y 3, ¿no? Carboxil y éster. Ya, no hay Era éter. solo un oxígeno, ¿no? El éter es así, ajá, oxígeno y ramificación, carbono, ¿no? Éter. Éster, ácido carboxílico, el carbonilo, ¿no? Este es cuando es cetona, ¿no? Cetona. Y cuando es aldehído es el carbonilo también, pero con un hidrógeno. Y aquí ya la cadena, ¿no? Entonces, este es un aldehído, esto es una cetona, ¿no? Una cetona. ¿No? Entonces, es lo que más viene. Los grupos funcionales. ¿Ves cómo tienes que saber los grupos funcionales? Aquí, paracetamol. ¿Cuáles son los grupos? El grupo funcional está presente en el paracetamol, ¿no? Entonces ahí tienes que buscar qué grupo está presente. Por ejemplo, esto de aquí sería, tú podrías decir, es un carbonilo, es una cetona. No, esto es una amida. La amida, ¿te acuerdas que vimos amina? La amina generalmente es nitrógeno con hidrógenos, ¿no? Puede ser amina primaria, secundaria, terciaria, con hidrógenos, nada más. En cambio, la amida sí tiene el grupo carboxilo con un nitrógeno. Tiene este tipo. Y justamente ese tipo está aquí, ¿no? Entonces, esta es una amida, pero como no te dan amida aquí, pues lógicamente tienes que buscar otra. Amida no es, pero sí un hidroxilo, ¿no? Hidroxilo del alcohol. Entonces, ahí está. Esto es un fenol, en realidad, ¿no? Todo esto es un fenol. Pero, bueno, el grupo funcional aquí es el alcohol, ¿no? Entonces, de esa manera tienes que empezar, bueno, ahí tienes más ejercicios para que tú ya los vayas practicando. Nombre. Entonces, trata de no ver las alternativas y tú mismo tratar de hacer las preguntas, ¿ya? Ahí hay otro. Entonces,
Bueno, ahí tienes un montón de ejercicios, Nicolás. Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes en esta temporada de la IB. Bueno, como ya saben, hemos visto ciclo verano, ¿no? Ciclo de la IB, algunos, los temas, todos los tópicos en realidad que necesitas por ahí de la IB. Bueno, mucho gusto, Nicolás. Hasta otra oportunidad quizás. Cuídate Muchas mucho. gracias, Luis. Chao. Cuídate, cuídate. Éxitos. Bye, bye.